MU Sport TV presenta Historias no contadas del deporte. Gracias al patrocinio de Acaben de RL. Unidos somos tu mejor opción. Continuamos desde el restaurante Los Cebollines, sucursal Los Próceres, transmitiendo el programa Historias no contadas del deporte. Nos habíamos quedado conversando con Luis Ricardo Guevara Mora, precisamente la situación que se volvió político-deportiva y que en algún momento cuando les tocó dar sus primeras impresiones al llegar a España, no les preguntaron del fútbol. ¿Qué fue lo que recibieron? Nos preguntaban de la guerra, nos preguntaban cosas que nosotros eran en temas que algunas cosas ni manejábamos. Como ustedes siempre se van a dar cuenta, es que a veces la prensa está enterada de un montón de cosas que suceden y uno ni siquiera se da cuenta. Y obviamente es frustrante porque uno asiste y se prepara para ir a una justa, digamos, la más grande que existe en el planeta, y al llegar pues no te toman como uno que se ganó su lugar. Pensaban que era soldado. Sí, pensaban que éramos guerrilleros o como que éramos soldados o como que éramos reporteros. En lugar de preguntarnos cómo era el fútbol en el país, nos preguntaban cómo iba el conflicto. Y de eso pues obviamente nosotros lo estábamos viviendo como todos acá y sufriendo, pero no éramos ni los más indicados y mucho menos los más sabedores de las cosas que estaban pasando, como nadie aquí en el país, pues cada quien lo sufría desde su lugar, así que sí era frustrante y feo, pues entraba por ejemplo a Argentina y comenzaban a preguntar las maravillas y las posibilidades y cómo veían y tal vez podían revalidar su título, y cuando nosotros como que Pero ustedes no era porque eliminaron a México, ¿cómo quedó esto? Nada, no preguntaban sobre qué pensábamos ni siquiera de los rivales, pues era más el preguntar del tema político. Pero bien, así nos tocó, así como dije antes fue la clasificación. Costa Rica no quiso venir a jugar, Honduras también querían sacar ventaja de eso, y Guatemala, como ellos tenían un conflicto interno que era más antiguo que el de nosotros, ellos dijeron que sí iban a venir a jugar. También. Y entonces Costa Rica no vino y perdió sus puntos y Honduras tuvo que venir a jugar. Nosotros les ganamos acá y ellos nos vencieron ahí en Honduras. En Guatemala fuimos a jugar, empatamos y cerramos aquí la clasificación al premundial contra ellos. Casualmente, para todo este grupo de jugadores de generación que se había hecho, ese timonel, Mauricio Rodríguez Lindo, conocido como Pipo Rodríguez, jugó un esquema no solamente técnico, táctico, deportivo, sino que también se infundó. Recordemos que él había sido jugador en el 70 también. Ahora él venía a decir qué es lo que a nosotros nos hizo falta. Él intentó darles a ustedes lo que él no recibió en su momento y tratar de hacer mejor las cosas. Puso ese pecho como, digámoslo así, general del grupo. Sí, pero como dije antes, pues él no tuvo nunca los recursos ni lo necesario para hacer las cosas. Sin embargo, las hizo. Y por eso yo siempre trato de salir ante muchas especulaciones acerca de los planteamientos y cosas que involucran el trabajo de él, cuando él no solamente estaba, como decís, estaba viendo la parte del entrenamiento, estaba viendo la parte de la competición, estaba viendo las posibilidades en jugadores que también podían venir, como todo lo que involucra el cargo que tenía, pero también estaba viendo a hombres que les tocaba venir bajo las balas, bajo ese tipo de situación,
con a veces la aflicción de cosas que habían pasado cerca de la familia o cerca de donde ellos vivían, y eso pues no es tan fácil. Y él supo manejar esa situación y mantener siempre enfocado al equipo en lo que era la parte competitiva y la parte de preparación. Aunque todos los planes de preparación que pudo haber hecho él, uno, no se dieron porque no habían recursos, otra porque los directivos quisieron hacer otras cosas, y tres, porque siempre, cuando ya estábamos en la hora de las horas, siempre había un montón de cambios que se habían hecho y la planificación que se había hecho durante meses y la inversión en trabajo y todo lo que se había manejado, pues simple y sencillamente se ponía en riesgo porque a alguien se le ocurrió que ya no se viajaba un tiempo antes, que ya no nos esperábamos allí, que mejor hacíamos una cosa, que mejor hacíamos otra, y que un montón de factores que en lugar de venir a darnos más potencial de competición, siempre venían en detrimento. Le restaba. Pero todas estas situaciones, sabemos que luego pues se tuvo el partido contra Argentina, estaba también ahí Bélgica. Antes de que se dieran estos encuentros, sabemos que las comunicaciones antes eran más tardadas, pero estando tú en España, ¿recibiste alguna llamada que te dijeran no vengas a El Salvador porque aquí está pasando esto? O incluso tu madre te dijo, hijo, sálgase del fútbol. ¿Qué tanto vamos a la parte dura de esto, que el fútbol es, el deporte es bello, pero también hay una contraparte que en algún momento pusiste tu cabeza, es decir, me retiro del fútbol por seguridad, desde ese punto de vista? No, yo, una de las metas que teníamos era pues tener la posibilidad de poder jugar afuera y tener mucho mejor provecho de nuestra profesión, consiguiendo un contrato. Después, durante la hexagonal, la Tota Carvajal, que era el técnico de porteros que tenía México, y un tipo que tenía mucha credibilidad en México, ofreció $150,000 por mí para que me traspasaran al Cruz Azul, y yo pasaba por un contrato de $50,000 al año. En ese tiempo era una cosa increíble. Y el presidente de la federación de nosotros, ni siquiera la dirigencia de mi equipo, de una vez dijo que no, porque yo estaba en venta, pero hasta después del Mundial. Después del hexagonal vinieron varias ofertas, incluso una que era del Inter de Milán. Y la cosa se complicaba porque había quien tradujera inglés, pero nadie traducía italiano. Y el que nos ayudó para hacer eso fue Pino Micolo. Ah, sí, el papá. Sí, él fue el que nos sirvió de intérprete, sí. Y igual, lo misma negativa, todos los jugadores estaban intransferibles hasta después. Y obviamente se fueron perdiendo cosas. Héctor Rial, que fue el que inició el proceso, cuando Pipo, Mariona, Chepe Castro, Gallito Mejía eran la comisión de apoyo para él. Él también ofreció llevarme para el Castilla, que es la segunda de Real Madrid, porque él es de la delantera histórica de Di Stéfano, con Puskas, Gento. La época de oro. Exacto, entonces ofreció llevarme para el Castilla y tampoco le negaron, me iban a vender, y obviamente después de lo que había sucedido en la hexagonal y todo, pues cualquiera diría que me iban a vender en cantidades astronómicas y todo eso. En vitrina, así había que... Exacto, pero al final,
con todo lo que sucedió, pues no sucedió nada. Unos amigos que hice por esas cosas que uno hace en el deporte, Juan Carlos y Félix Acosta, un par de gemelos argentinos que eran los que comenzaron a hacer la promoción de los juegos que ahora todo el mundo hace en Estados Unidos. Ajá. Se llamaba Interamerican Sport Promotion. Ellos surgieron ahí y me lograron colocar en el Murcia. Ahí empezó otro montón de problemas porque se empezó a jugar, no querían mandar mis papeles. Yo estaba jugando y de repente surgió otro conflicto porque el presidente de la Federación Salvadoreña había firmado un contrato para que yo representara la marca Adidas con los guantes. Él había cobrado el dinero y todo esto y obviamente los representantes van por porcentajes. ¿Tú tenías representante en ese momento? Sí. ¿Quién era tu representante? José Luis Ponce Alcázar se llamaba. Hubo un conflicto y Adidas lo obligó a vender, lo obligó a regresar el dinero, y entonces la respuesta fue que mandó un castigo de 2 años. Y yo perdí la oportunidad de estar en Murcia, y otra vez Juan Carlos y Félix Acosta me llevaron para Estados Unidos a jugar en el Buffalo Stadium de la Major Indoor Soccer League. Sí. En Búfalo. Y pues como no estaba reconocida por FIFA, yo sí podía. Era una liga libre. Exacto. Pero, Entonces yo, pero era comenzando... profesional, sí. Correcto. Entonces ahí pude. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí jugando? Tuve 1 año y medio, hasta que cambió la presidencia de él aquí, y pues ya obviamente había un montón de situaciones que estaba pasando el país, que yo temía por la familia y todo esto, y surgió la oportunidad de que pudiera venir a jugar aquí en la... ¿Qué año estamos hablando final. ahí? Estamos hablando del finales del 94, creo, o a principios del 94. Bueno, habían pasado 12 años. No, perdón, No, 84. 84. Sí. Y entonces vine para Once Lobos. Yo estaba jugando la final contra Independiente, contra FAS. Y sí, Independiente, FAS, no me acuerdo quién era el otro equipo. Y bueno, empecé a jugar, pero ahí es quizá la prueba más dura que tuve, quizá como de fe, en lo que yo podía y en la capacidad que tenía, que tuve en toda mi carrera. ¿Eras creyente? No, yo soy cristiano, espiritual, católico, apostólico, romano, salesiano, marista, amarillista, y es decir, María Auxiliadora es la que siempre ha estado conmigo en todo lo que vamos a ir a un nuevo corte comercial, pero al regresar, pues, Luis Ricardo Guevara Mora nos va a comentar ese momento tan importante como lo acaba de mencionar, de fe. Hombre de fe, hombre del deporte. La última parte de esta interesante entrevista en Historias No Contadas del Deporte con Luis Ricardo Guevara Mora, usted la podrá disfrutar el próximo lunes 9 de septiembre a partir de las 8 de la noche, siempre en nuestros canales digitales de Moon Sports TV.